Amén y gracias a Dios. Gracias, hermanita Marta León, por encargarse. Y bueno, espero su salud vaya mejorando cada vez más. Bienvenidos todos, es martes y al ser martes estamos en la escuela de la oración y estamos aprendiendo a orar teniendo como base oraciones que otros hicieron y que están contenidas, registradas en las páginas de la Sagrada Escritura. Hágame el favor y abre su Biblia en el libro de Génesis capítulo 15 versículos 2 y 3, por favor. Génesis 15 versículos 2 y 3, por favor. Muchas gracias. Me aviso cuando ya esté ahí. Muy amable. Ya, ok. Nos encontramos con lo siguiente. Versículo 2. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Aquí encontramos una oración. ¿Sí? Hágame el favor y vuelva usted a leer los dos versículos en cuestión y me avisa cuando ya haya leído los dos versículos en cuestión y pasamos a otra cita bíblica. Vuelvan a leer y me avisa cuando ya, por favor. Ok, ahora Génesis capítulo 25, a partir del versículo 21, por favor. Dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Versículo 23, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ok, hágame el favor y vuelva a leer esos tres versículos, y cuando ya haya terminado de leerlo, me dice y pasamos a otra cita bíblica. Ya. Ahora ubíquese usted por favor en 1 de Samuel capítulo 1, a partir del versículo 9, si es tan amable. Me avisa cuando ya, por favor. Alguien ayúdele a Magnori, por favor. Recuerde que yo no repito las citas bíblicas. Por favor, alguien coloque la cita bíblica ahí en el chat. Gracias. Gracias. Esa es, muy bien. 1 de Samuel, bien. Capítulo 1, versículo 9, muy bien Liliana, muy bien Natalia. 1 de Samuel capítulo 1, versículo 9. Y dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová, Dios de los ejércitos,
si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ok. Ahora, por favor, busque Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 13. Lucas, capítulo 1, versículo 13. Me avisa cuando ya, por favor. Ya, ok. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Juan. Pregunta. Pregunta. ¿Qué tienen en común Génesis capítulo 15, versículos 2 y 3, Génesis 25 del 21 al 23, 1 de Samuel capítulo 1 del 9 al 13 y Lucas capítulo 1 versículo 13? ¿Qué tienen en común? Yo tomo mi esfero, yo tomo mi cuaderno y lo que usted me vaya diciendo yo lo voy escribiendo. Le escucho, o mejor, le leo. Respuestas, por favor, gracias. Doce respuestas estamos esperando, ¿cierto? Bien, cosas en común. En los cuatro pasajes se está haciendo lo mismo. ¿Qué se está haciendo? Muy bien, entonces vamos por partes, ¿cierto? O sea, respondiendo, pero lo más específico que podamos. Gracias. Entonces, primero, en los cuatro pasajes se está orando.
se está orando. Muy bien. Segundo, en los 4 pasajes, el problema es el mismo, ¿cierto? El problema es el mismo. ¿Cuál es el problema? El problema es el mismo, no cuál es la petición, sino el problema es el mismo. Ok, entonces hay un problema y el problema es la esterilidad. Esterilidad. Muy bien. Otra cosa que notamos es que de los 4 pasajes que nosotros acabamos de leer, ¿en cuántos oran hombres y en cuántos de esos pasajes oran mujeres? Pura comprensión de lectura, como usted se puede dar cuenta, ¿cierto? Pura concentración. Esto no le sirve a alguien que solamente pone este aparato ahí, ¿sí? A reproducir y a que se escuche una vocecita ahí que habla de versículos, sino que yo debo involucrarme, concentrarme. Responda, por favor. Aquí medimos el nivel de concentración, ¿cierto? Bien, ¿qué horas son? 3 hombres, 3 varones, una mujer. Muy bien, ahí está, ¿no es cierto? Pura comprensión de lectura. Ok, muy bien. Sobre la cabecita al perrito y despache. Díganle, no, no, ahorita no, ahorita no, ahorita no, que no hay que estamos aquí en un estudio bíblico muy importante. El perrito puede ser cualquier cosa, ¿no? Muy bien. En los 4 pasajes ocurrió lo mismo. ¿Qué ocurrió? En los 4 pasajes ocurrió lo mismo. ¿Qué ocurrió? ¿3 de 12? No, no se puede. Ok. Muy bien. Entonces en los 4 pasajes hubo respuesta. Respuesta. Lo cual quiere decir, vamos sacando conclusiones, lo cual quiere decir que esa es una de esas oraciones a las que Dios le gusta dar respuesta. Esa es una de esas oraciones a las que a los que Dios le gusta contestar. ¿Cierto? Son del agrado de Dios. Son oraciones eficaces. Muy bien. O sea que esas son oraciones para que Dios conteste. Eso quiere decir que son de las oraciones que están dentro de qué. Lo pongo aquí como quinto punto.
A Dios le agrada y Dios contesta, pero a Dios le agrada qué clase de peticiones y Dios contesta qué clase de peticiones. Muy bien, las que están dentro de su voluntad. Dentro de su voluntad. Muy bien. Aquí el asunto, más que ser un asunto de que no tiene hijos, es de raíz un asunto de esterilidad, como ustedes lo respondieron, bueno, como algunos lo respondieron hace un rato. Pase por favor a definir lo que significa la palabra esterilidad en términos generales. Esterilidad, ¿qué es en términos generales? En términos generales. En términos generales, no, usted lo está ligando, lo está relacionando solamente con un tema. En términos generales. Usted lo está ligando solamente con un tema. Al ligarlo solamente con un tema, usted está hablando de hijos, está hablando de niños, está hablando de familia. Pero el término estéril, en términos generales, desde el punto de vista general, con una perspectiva más global, pues, la palabra estéril, ¿qué significa? Ah, bueno, y eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, aquí no vale el no poder tener hijos, no. No vale el no poder engendrar hijos, no. El no poder tener hijos, no. Incapacidad para tener, no. Incapacidad para conseguir, no. El no poder fecundar, no. Incapacidad para, no. Incapacidad para, no. No, no. En términos generales fue mi pregunta. En términos generales, cuando hablamos de una vida estéril, y usted lo puede aplicar a diferentes áreas de su vida, una vida laboral estéril, una vida económica estéril, relación con el marido, con la esposa, pero esa relación está estéril. Relaciones con los hijos, puede que tenga hijos y las relaciones con los hijos de todas maneras son estériles. Relaciones de los hijos hacia los padres estériles. Una situación emocional, sentimental, se relaciona con el amor estéril. Una situación espiritual estéril. Una relación ministerial en cuanto al servicio a Dios estéril. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a fruto, ¿cierto? Se está refiriendo a la incapacidad para dar fruto. La incapacidad para ser fructífero. Oh, muy bien. Sin fruto, sin resultado, sin avance, sin prosperidad, sin progreso. De todo eso está hablando. Cuando nosotros revisamos estos 4 pasajes, pues solamente hablamos de, a ver, Abraham pidió niño e Isaac hizo lo mismo, Ana hizo lo mismo, y en el Nuevo Testamento Zacarías hizo lo mismo. Y uno dice, 4 personas que pidieron un niño, ok, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Nada, entonces yo brinco, salto adelante del texto bíblico y sigo leyendo porque eso a mí no me tocó, pero claro que me toca. Porque entonces habrán pasajes, ¿sí?, de la Sagrada Escritura que son para unos pero no para todos. Y eso no es así. La Biblia es para todos. Y alguno dirá, ¿pero qué tiene que ver conmigo? Porque yo estéril no soy. O sea, yo tengo mis hijos. Desde el punto de vista de usted como hombre, usted dirá, yo soy padre, yo tengo mis hijos. Yo soy madre, yo tengo mis hijos. Esos pasajes no tienen que ver conmigo. Sí tienen que ver con usted. Porque dígame si la esterilidad de alguna manera no llega a tocar alguna área de nuestra existencia.
¿La falta de fruto acaso no llega a tocar alguna área de nuestra existencia? ¿Es así o no es así? ¿Puedo ser estéril en otro ámbito? Ah, bueno, muy bien. Ah, ok, listo. No súper fructífero, tuvo 2, 3, 4 y si hubiera apuntado otros 3 hubiera tenido media docena. Si hubiera apuntado más hubiera tenido una docena. Mucho hubiera armado un equipo de fútbol completo. Ok, entonces esos pasajes no son para mí. Ah, bueno. Entonces aquí hay 4 pasajes, Génesis 15, Génesis 25, 1 Samuel capítulo 1, Lucas capítulo 1, que a usted le tocaría arrancar de la Biblia, de su Biblia, porque usted dice que esos pasajes no son para usted, nada tiene que ver con usted y no es así. No es así. Porque ahí está hablando de un problema de fondo. El problema de fondo es la esterilidad, falta de fruto. En un área específica, ¿que es cuál? Pues el área de la fecundación. O sea, el área del linaje, el área de la descendencia, el área de la prole, el área de los hijos. Pero puede que no sea estéril en eso, pero sí puede ser estéril en otros aspectos. Entonces, eso tiene que quedar claro para ir empezando, ¿sí? Todo este estudio, para que cobre significado estos 4 pasajes para nosotros. De lo contrario, nos llenaríamos de historias bíblicas. Ah, mire lo que le pasó a Abraham, lo que le pasó a Isaac, lo que le pasó a Ana y lo que le pasó a Zacarías. Ah, bueno, pero no tiene que ver conmigo. Que sí, sí tiene que ver conmigo. Y sí tiene que ver con usted y tiene que ver con todos los que estamos aquí. Y tiene que ver con los que escuchen después esta clase, este discipulado, lógicamente. Revisemos el primer pasaje, por favor. Recuerde que es Génesis capítulo 15, versículos 2 y 3. Me avisa cuando se encuentre de nuevo ahí. Gracias. Por favor. Muy amables. Bien. Los versículos que leímos hace un rato fueron los versículos 2 y 3. Eso tiene un contexto. El contexto es grande. No tenemos el espacio para revisar todo el contexto. Pero al menos el versículo 1 y del versículo 1 hacemos una narración concerniente al contexto. Versículo 1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Ok. El capítulo 15 se encuentra entre el capítulo 14 y el capítulo 16. Ahora uno dirá, ¿y eso qué tiene que ver con el contexto? Pues tiene que ver absolutamente todo. Por lo siguiente. En el capítulo 14 se habla de la separación entre Lot y Abraham. Recuerden que Lot era el sobrino de Abraham. Abraham se lo saca de Ur de los Caldeos, se lo lleva a la tierra que Dios le iba mostrando, sin siquiera preguntarle a Dios. ¿Pero por qué se lo saca? ¿Por qué se lo lleva? Porque es un muchacho joven. Abraham ya se siente viejo. Su esposa es también vieja. Cuando hablo del término viejo, estoy utilizando el término bíblico, viejo, que significa lleno de años. Él está viejo, lleno de años, y ella está vieja, llena de años. No tienen hijos, ella es estéril, Sara es estéril. Y se van pasando más años. Cuando Dios llama a Abraham y le dice, váyase de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre y al lugar que yo le mostraré, Abraham se lleva a su mujer, pero también se lleva a su sobrino. ¿Por qué? Por ese deseo interno de una descendencia. Él no es mi hijo, pero como si lo fuera. Como si lo fuera, no es. El como si lo fuera lo está evidenciando. El como si lo fuera lo está delatando. Es como si fuera, pero no lo es.
Entonces, como no lo es, hablemos claro. Lot no es el hijo de Abraham. Lot no es hijo de Sara. Lot es sobrino de Abraham y se lo sacó de Ur de los Caldeos sin permiso divino, sin consultar con Dios. Se lo sacó de Ur de los Caldeos, se lo llevó de Ur de los Caldeos caprichosamente, neciamente, haciendo su propia voluntad. ¿Qué es lo que resulta de esas decisiones según el capricho de nosotros? Responda, por favor. ¿Qué es lo que resulta de esas decisiones tomadas según la necedad de cada uno, según la rebeldía de cada uno? ¿Qué es lo que resulta? ¿Qué es lo que resulta cuando yo tomo decisiones sin consultarle a Dios y en al menos hacer una oración? Al menos haga una oración, pero es que ni una oración. Toma la decisión porque es el capricho, porque es la necedad, porque es la rebeldía, porque es el engañoso corazón, porque es lo que usted quiere hacer, porque se le ocurrió a usted una brillante idea, pero no hay ideas brillantes sin ponerlas en las manos de Dios. Pues problemas después, pero ¿por qué usted responde tan rápido? Porque le ha pasado, ¿cierto? ¿Por qué yo respondo tan rápido? Pues porque me ha pasado o no nos ha pasado, ¿no es cierto? Decisiones que sí, que tienen que ver con plata o que tienen que ver con relacionarme con fulano o con fulana o meterme por ahí en un cuento con fulano o con fulana y todo eso. ¿Y en qué resulta? Usted ya sabe en qué resulta. Eso es pura muerte, pura destrucción y pura tristeza. Acuérdese que la Sagrada Escritura dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, que después no le cause tristeza, que después no le cause dolor. Mientras que la bendición de Jehová enriquece, la bendición del mundo empobrece. Mientras que la bendición de Jehová no añade tristeza, la bendición del mundo añade toda la tristeza inimaginable. Así es que es. ¿Estamos de acuerdo con esto o no estamos de acuerdo con esto? ¿Que es mejor poner las cosas en las manos de Dios? ¿Y que es mejor que sea Dios el que tome la decisión final? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Me alegra que estemos de acuerdo, porque así estamos de acuerdo usted y yo, pero no usted y yo, sino usted y yo con la Biblia, con el Espíritu de Dios. Muy bien. Eso es el contexto de Génesis capítulo 14 y capítulos anteriores. Porque acuérdense que entonces Lot al lado de Abraham también se enriqueció y el ganado de Lot creció también, las riquezas de Lot crecieron también, los pastores de Lot comenzaron a reñir con los pastores de Abraham, entonces ya no era solamente riñas entre los pastores del uno y los pastores del otro, sino también eran problemas entre Abraham y su dichoso sobrinito. Y entonces Abraham tiene que llegar a ese momento en donde le dice a Lot, Lot, ¿sabe qué? Como las yucas. ¿A qué me estoy refiriendo? Como las yucas, Lot. ¿A qué me estoy refiriendo? A ver quién me lo está entendiendo. Exacto, muy bien. Ahí está. Ábrase. Con el dolor de mi alma, porque yo lo quise en Ur, yo me lo saqué, yo lo traje, yo fui. Y dése cuenta, el mismo que toma la decisión de sacárselo y de traérselo, es el mismo que después tiene que tomar la dolorosa decisión de decirle a Lot, suerte, ábrase, nos vemos, arrivederci. Hasta luego. Hasta luego. Abraham le da a escoger a Lot. Mire, toda está la tierra que el Señor me prometió. Le doy a usted porque lo quiero mucho y sigue cayendo en lo mismo. Para que usted escoja la parte de la tierra a la cual usted se quiere ir y sigue cayendo. ¿A quién le prometió Dios la tierra? ¿A Abraham o a Lot? ¿Qué hace Abraham dándole a escoger a Lot algo que Dios no le ha prometido a Lot? Pero así es Abraham. Y el hecho de que a mí me vayan pasando los años, ¿sí? El hecho de que vaya cumpliendo más días o menos días
como lo quiera interpretar, más semanas o menos semanas, y me vaya envejeciendo y vayan apareciendo las canas, más canas, arrugas más arrugas, achaques más achaques, no quiere decir que yo me convierta en un viejo alcahueta. Viejo sí, eso no lo puedo detener. Alcahueta, ahora eso sí lo puedo impedir. Que el problema de Abraham fue ese, y de Sara también, como usted se va a poder dar cuenta. Pero todo toca contextualizarlo, para que usted entienda el asunto de la oración aquí. Entonces Lot, usted ya sabe lo que él escogió. Escogió una llanura que tenía los mejores pastos, las mejores aguas, la mejor temperatura. Claro, él estaba pensando era en su ganado, en sus rebaños, en sus pastores, en su vida, en su estabilidad, en su bienestar. ¿Y cuándo pensó en el viejo ese? ¿En qué momento pensó en la vieja esa? ¿En qué momento? Nunca. ¿Suele pasar o no suele pasar? Dígame usted. Que ahí está Abraham pensando en el bienestar de Lot y pensando en el bienestar de Lot y pensando en el bienestar de Lot. Y cuando a Lot le toca pensar un poquito en Abraham, ahí sí no se acuerda de Abraham. ¿Es así o no es así? Volvemos al asunto. Lo viejo no lo podemos evitar, pero lo alcahueta sí. Eso sí lo puedo evitar. Lo actuar en la carne, lo tomar decisiones independientes de Dios, eso sí yo lo puedo evitar, claro que sí. Claro que sí. Ay, es que ese corazón de padre. No, no, no. Pero ¿quién dijo que tener corazón de padre era tener un corazón alcahueta? Es que el corazón de madre era uno legal. ¿Quién dijo que tener corazón de madre era convertirse en una alcahueta? Conocí una madre que se hacía llamar cristiana y ella decía, no, yo prefiero que mi hijo no se quede por allá con la novia, sino que venga acá y se quede con su noviecita. Para eso él tiene su propio cuarto. Pero que no se quede por ahí en la calle, porque en la calle hay muchos peligros. Ajá. Entonces que venga y fornique aquí en la casa. Ajá. Entonces que venga y fornique ahí en la habitación, para yo poder estar tranquila. Mamá sí, alcahueta no. ¿O cómo le parece a usted el asunto? Dígame. Coménteme, cuénteme, ¿cómo le parece el asunto? Si quiere refutar, si quiere debatirlo, pues refute. Digamos, yo prefiero que mi hijo o mi hija fornique aquí adentro de la casa y no que se quede por allá afuera, en donde yo no pueda ni dormir. Al menos yo sé dónde estaría y con quién estaría y yo podría dormir tranquilo, tranquila. ¿Así? ¿Es así? ¿O cómo es? Muy malo, ¿cierto? En ninguna manera, ¿cierto? Terrible, ¿cierto? Ok, sí, es que así es que es. Así es que es. Muy claro, mamá siempre, pero con regla. Ah, ahí está, ahí hay una mamá. Muy bien, que aparezcan las mamás creyentes, las mamás cristianas. Mamá siempre, pero con reglas que se cumplan. ¿Cuándo se le va a acabar la mamá? Nunca. Bueno, usted se muere y ya entra a otro plano, ¿no? Pero mire que su hijo se muere y usted sigue siendo mamá. Mamá de un muerto, mamá de un fallecido, pero sigue siendo mamá. Mamá siempre, pero con reglas que se cumplan. No se puede permitir. No es que no, pero ¿por qué no? Porque no. ¿Se acuerda el domingo? Liturgia, orden, organización. Dios bendice, Dios es honrado. Tiene que ver con el temor de Dios cuando hay un orden, cuando hay una organización en una casa. Lo contrario es maldición. No es orden por orden, es orden para conseguir bendición, para provocar bendición. Y entonces usted ya sabe Lot qué fue lo que escogió. Los mejores pastos, las mejores aguas, la mejor temperatura, o sea, el mejor bienestar para él mismo. Y escogió la llanura de Sodoma y Gomorra. ¿Sí se acuerda? Y allá le comenzaron a él a pasar un montón de cosas. La Sagrada Escritura dice claramente que una de las cosas que pasó es que a él lo secuestraron. Entraron otros reyes, saquearon absolutamente todo, se llevaron todo, mataron gente. Y a él se lo llevaron secuestrado, hasta lo secuestraron, le comenzó a pasar de todo. ¿Quién fue el que tuvo que ir por allá a ver cómo frenteaba el caso? Allá a preguntar en la fiscalía, a hacer toda la gestión, todo el papeleo, no dormir, trasnochar, madrugar, ni comer. ¿Quién? Abraham, ahí está. ¿Se lo hubiera podido evitar? Obvio. ¿Cómo? Pues ¿para qué se lo trajo de Ur de los Caldeos? Usted se echó esa responsabilidad sobre sus hombros.
¿Qué necesidad tenía? Ni siquiera de su hijo. Madure más bien. Eso ocurre entonces en Génesis capítulo 14. Eso y otras cosas ocurren en Génesis capítulo 14. Al final logra liberar, rescatar a Lot, pero ahí él ya se da cuenta que Lot lo quiero como si fuera mi hijo, pero no es mi hijo. No lo puedo contar como mi estirpe, no lo puedo contar como mi linaje, no lo puedo contar como mi descendiente, no lo puedo contar como árbol genealógico. No es mi descendiente, es descendiente de mi hermano. Entonces, no, ahí por el lado de Lot, eso murió. Por el lado de Lot, eso murió. Ay, pero yo quiero un hijo. Y déjele con el cuento de que yo quiero un hijo. ¿Se da cuenta que parece un niño chiquito? A ver, en mi época, hablo como si fuera yo tan viejo, ¿no? Pero ya uno comienza a hablar así. En mi época, pues uno miraba esos, trompos en las vitrinas, esos yoyos en las vitrinas, ¿sí? Esos juguetes en las vitrinas ahí. Ahora los muchachos son Xbox y de esa manera entontecen la cabeza, ¿no? El Nintendo y el Wii, y de esa manera ellos se divierten, entre comillas. Pero Abraham es como, con el tema del hijo y con el cuento del hijo, es como un niño mirando una vitrina, un niño inmaduro, haciendo pataleta, y tiene que ser como él diga, y tiene que ser en el tiempo de él, y tiene que ser como sea, mejor dicho, como sea, pero yo lo quiero, porque no lo puedo tener, pero porque no lo puedo tener, pero porque no lo puedo tener. Y eso es como esos niños, no sé si alguna vez lo ha visto, como esos niños que van de la mano de la mamá, bueno, de la mano entre comillas, de la mano... Estoy hablando como con mucho respeto, porque esos niños van arrastrándose por todo el suelo del centro comercial, van dándole puntapiés a la mamá, van jaloneando, van insultando, van gritando, van levantando la voz, van haciendo un espectáculo y todo el mundo comienza a mirar y la señora, ay amor, póngale cuidado, haga de cuenta que Juan Pablo, ay Juan Pis, por favor, pero ¿por qué tesoro, amor, mi cielo? Que yo quiero y que yo quiero y que yo quiero, y está haciendo pataleta porque es que él vio en una vitrina que había algo que a él le gustó, que a él le encantó, pasaron por ahí y le dijo, mamá, cómpremelo, la señora pasó de largo, no se lo compró, o porque no tiene plata, o porque es algo innecesario, o porque no quiere, o porque, pues, ¿cuál es la responsabilidad, o cuál es la obligación de la señora en comprarle todo lo que él quiera? Entonces él levantó ese centro comercial, así. Haga de cuenta, así es Abraham, con el tema del hijo. Entonces, primero lo quiso hacer a las malas, sacándose a Lot de allá de Ur de los Caldeos. Y siguiente, porque le dije, el capítulo 15 está entre el capítulo 14. El capítulo 14 es todo el contexto de Lot. Pero también el capítulo 15 está entre el 14 y el 16. Y en el 16 aparece Agar. Y usted ya sabe la historia de Agar, ¿no es cierto? Entonces que otra vez se desesperó Abraham. Y aquí también se desesperó Sara, y nosotros ya tan viejos, y nosotros entonces qué hijos, y entonces qué, pero ¿acaso Dios no le había dicho? ¿Pero acaso Dios no le había prometido? ¿Pero acaso Dios no le dijo cómo es que iban a hacer las cosas? Sí, pero soy un niño caprichoso, ¿sí? Soy un niño obsesivo, no he crecido, no he madurado en Cristo, y las cosas se tienen que hacer así, o si no me estreso, si no me deprimo, si no me enfermo, si no me entristezco, o si no me aflijo. O si no, comienzo a dar puntapiés, comienzo a patear la lonchera. En el capítulo 16, pues resulta Abraham metido con Agar. Y otra vez, es algo sin consultarle a Dios, por fuera de la voluntad de Dios, se mete con Agar. Tiene un hijo llamado Ismael. ¿Y en qué resultó tener ese hijo? ¿Cuál fue la consecuencia de haberse metido con Agar? Imagínense. O sea, capítulo 14 y de hacia atrás, decisiones tomadas en la carne y tome sus consecuencias. Capítulo 16, decisiones tomadas en la carne y tome sus consecuencias. ¿Por qué? Por la desesperación. ¿Por qué? Por el tema del paso del tiempo. Es que van pasando los días y van pasando los meses y van pasando los años y nada, yo no veo fruto, yo no veo futuro, yo no veo que esto progrese, yo no veo que esto salga adelante. Viene la desesperación y pues ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Entonces aquí en el capítulo 15 es una de esas escasas ocasiones en las que Abraham
Hace lo que debería hacer una persona que está pasando por situación de esterilidad y quiere solucionar su esterilidad. En el capítulo 15, ¿qué hace? En el capítulo 15, ora. En el capítulo 15, busca a Dios, le pide a Dios. ¿Cuánto se hubiese podido evitar Abraham si en lugar de tomar esas decisiones tan locas, son decisiones locas, que son decisiones ahí desde el corazón, ¿no? Ese corazón, peligroso. Por eso dice el versículo 1 de Génesis capítulo 15, después de estas cosas, y es después de lo del capítulo 14, o sea, todo el asunto de Lot y todo ese problema, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, no temas. ¿O por qué le dice no temas? Porque ya se había separado de Lot, o le había tocado abrir a Lot. Y adentro había un temor. Adentro de Abraham había un temor. Cuando le tocó separarse de Lot, cuando le tocó echar a Lot prácticamente. ¿Y cuál era el temor de Abraham? Que usted lo ve. Porque es desde que aparece Abraham, el tema de Abraham, el cuento de Abraham, es el mismo. ¿Cuál es el temor de Abraham? Disciérnalo y responda, por favor. Ahí lo tiene, muy bien. Ahí lo tiene. Bueno, y los demás que no contestan, ¿dónde está la respuesta, por favor? No se puede que en cada clase hágame el favor y levanta la manito como si fuéramos niños chiquitos, ¿cierto? No, aquí no hay ningún niño chiquito. ¿El cual? Sí, exacto, el quedar sin descendencia. Ese es el asunto de Abraham. Desde que usted lo conoce en la Biblia, ese es el asunto de Abraham. O sea, realmente, mire, realmente, Abraham no se estresa por falta de plata, no, usted no lo ve. No se estresa por falta de recursos, no, nada, no. Ni siquiera por la edad que tiene, no. El tema es que yo no tengo un hijo. Y eso, que bien puede que no le afecte a alguien, literalmente puede que no le afecte a alguien el no tener un hijo. Alguno dirá, no, pues ¿qué le va a afectar a uno no tener un hijo? Alguno dirá, yo no tengo hijos y estoy dichoso o estoy dichosa. ¿Sí? Y el otro dirá, no, pero lo mejor que yo pude haber hecho sí es tener hijos. Y alguno podrá decir, uy, de verdad que si yo pudiera devolver el tiempo, yo tendría hijos. O el otro dirá, si yo pudiera devolver el tiempo, yo no tendría hijos. Cada uno desde su cabeza, ¿no? Pero esto puede ser que no le afecte a alguno. Alguno dirá, no, pero Abraham sufriendo por hijos, yo estoy sufriendo es por recurso económico, yo necesito el recurso económico, y que venga el recurso económico, y que sobreabunde el recurso económico. Pues eso del recurso económico era algo que realmente a Abraham eso no le preocupaba, no le afectaba, no. Y en Ur de los Caldeos no tenía, la verdad, gran cosa, no tenía ni que caerse muerto. Él vivía en la casa de su papá, él vivía entre su parentela, él vivía en la tierra que era de otros, pues digamos, que vivía ahí como de alquilado, como de arrendado, como de empleado, y él tenía lo suficiente como para vivir, eso no le estresó nunca. Ya cuando comenzó a pasar el tiempo, le comenzó a estresar era ese tema. Oiga, yo no tengo hijos. La esposa que yo tengo es Esther, para acabar de completar. Entonces, se cuenta aquí con ese tema de que a Abraham le afecta el no tener hijo y al otro no, pues que nadie sabe las necesidades del otro, ¿sí o no? Lo que a uno le afecta puede ser que al otro no le afecte. Lo que para mí sea una cosa estresante puede ser que para el otro no. Y Dios eso lo tiene muy en cuenta. Por eso dice la Escritura, echando toda vuestra ansiedad delante de Dios porque Él tiene cuidado de vosotros. Si una persona amante de la soltería y amante de estar solo y no tener esa clase de responsabilidades y esa clase de yugos como lo son los hijos, así lo llama la Biblia, yo solamente estoy repitiendo la terminología bíblica, pues esa persona dirá, pues Abraham está loco, Abraham, ¿qué le pasa? Quédese así. O como el apóstol Pablo que le aconseja a los solteros, quédense así. ¿Cómo se van a casar? ¿Qué necesidad tiene usted de enyugarse? Otra vez la palabra yugo.
La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es que desde el ennoviarse con alguien, desde el amistarse con alguien, una amistad ya es un yugo. Un noviazgo es un yugo mayor. Un matrimonio, imagine la clase de yugo que es. Y la Biblia lo llama yugo. Y estuvo utilizando la terminología bíblica. Yugo. Yugo. Abraham, usted está libre de eso. ¿Por qué se estresa por eso? Más bien usted, aprovechando su soltería, usted debería viajar, conocer, comer, visitar restaurantes. Y Abraham dirá: a mí qué me importa viajar, conocer, comer en restaurantes finos, vestirme de manera especial. A mí qué me importa eso. Si a usted le importa, que le importe. A mí lo que me importa es que yo no tengo un hijo. Y eso es lo que lo tiene así. Solo quiero hijos, muy bien, solo quiero hijos. Ahora algunos, ay no, yo sí me gustaría por allá brincar entre las nubes de todo el mundo. Pero ahora dice, pues a mí no me interesaría brincar entre las nubes ni entre las piedras. A mí lo único que me interesa es tener un hijo. Eso es lo único que a mí me interesa. Puede criticar a Abraham, pero yo no lo haría de a mucho. ¿Por qué? Porque ese mismo deseo de Abraham, ese mismo anhelo de Abraham, que uno puede llamar como caprichoso, ¿no? Si Abraham nos mirara a nosotros con nuestros anhelos, si Abraham nos mirara a nosotros con nuestros deseos, ¿acaso no estaría diciendo, oye, como tan bobo, como tan absurdo usted, no? Una de las cosas, se reiría también, una de las cosas de las cuales nos damos cuenta con Abraham es que Abraham nunca se preocupó por plata y la plata lo persiguió. Abraham siempre se preocupó por un hijo y ese hijo siempre huyó de él. Mire qué conclusión. Abraham nunca se preocupó, nunca se afanó por plata. La plata lo persiguió y lo alcanzó. Abraham siempre se preocupó, se afanó por un hijo y ese hijo siempre huyó de él. Nada que llegaba. Y llegó a su vida a través de una vía sobrenatural, ¿no? Porque recuerde que llegó por medio de un milagro. ¿Cuál es la conclusión? Mira la conclusión que saca Natalia, conectadísima, muy bien. Por lo que nos afanemos, eso nos será esquivo. Es que el afán ahuyenta. La preocupación saca corriendo. La despreocupación, que es la fe, la tranquilidad, la convicción, la seguridad, atrae. La fe atrae. La preocupación. Entonces aquí Dios le dice a Abraham, no temas. El temor, el miedo. El temor ahuyenta, el temor aleja. Bueno, miremos a Lot como si fuera nuestro hijo. Uy, qué problema tan tenaz. Entonces me meto con la sirvienta y tengo un hijo. Uy, qué problema tan tenaz. No es como usted diga, Abraham. No es como usted lo quiso hacer en Génesis 14 y no es como usted lo quiso hacer en Génesis 16. Es como yo le digo que va a ser en Génesis capítulo 15. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Ahora le habla de un escudo. Un escudo. El Salmo dice que el Señor es escudo alrededor de nosotros, es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Muy bien. Efesios capítulo 6 habla claramente acerca del escudo y dice que es el escudo de ¿qué? El escudo de la fe. Eso es lo que dice Efesios capítulo 6. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Galardón. Galardón porque Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice claramente que pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Abraham en Génesis capítulo 15 pues está buscando a Dios. Y Dios le promete un galardón.
Pero dése cuenta la respuesta de Abraham en el versículo 2, que es donde inicia su oración. La respuesta de Abraham en el versículo 2 dice, respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? O sea, ¿qué clase de galardón es el que usted me va a dar? Es como si le dijera, porque ahí, a esas alturas, Dios ya había comenzado a prosperar a Abraham. O sea, Abraham se convierte en un hombre riquísimo, riquísimo en oro y plata. Es lo que dice la Sagrada Escritura. Eso lo dice Génesis capítulo 13, versículo 2. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Génesis 13, 2. Riquísimo en ganado, en plata y oro. En el capítulo 15 le está prometiendo un galardón. Dice, ¿qué me darás? Más ganado, más plata y más oro. Es como si dijera, es que yo, a ver si lo está interpretando. Si ya era riquísimo en ganado, en plata y en oro en Génesis capítulo 13, y aquí en Génesis capítulo 15 Dios le promete un galardón, y Abraham le dice a Dios, pero ¿qué me darás? ¿Qué me va a dar? Como diciéndole, es que yo no quiero. Ah, muy bien, como diciéndole, es que eso ya lo tengo. Ahora, ¿qué galardón? Dios no le ha dicho qué galardón. Pero Abraham le está preguntando qué clase de galardón, porque yo no quiero más ganado, yo no quiero más plata, yo no quiero más oro, no, yo no quiero eso. Dese cuenta que a Abraham ese tema nunca le preocupó. Como nunca le preocupó, lo persiguió. Como nunca le preocupó, ahí el ganado, la plata y el oro lo seguía y lo alcanzaba, como dice Deuteronomio capítulo 28. Porque sí, yo soy riquísimo, dice Génesis 13:2, riquísimo en ganado, riquísimo en plata, riquísimo en oro, soy un viejo, me estoy muriendo y al morirme, ¿qué va a pasar con el ganado? ¿Qué va a pasar con la plata? ¿Y qué va a pasar con el oro? ¿Yo a quién le voy a dejar eso? ¿Qué me darás? Siendo así, quedando sin hijo, dele con su obsesión. Y el mayordomo de mi casa, ay, no fregues, Abraham. O sea, realmente es un viejo que nunca aprende. En Génesis capítulo 14 veía a Lot como si fuera su hijo. En Génesis capítulo 16 se metió con la sirvienta para tener un hijo a las malas. En Génesis capítulo 15 ese cuenta, bueno, si no es Lot, entonces me va a tocar ver a Eliezer, que lo traje de Damasco, o sea, el damasceno, a Eliezer como si fuera mi hijo. ¿Qué no, Abraham? ¡Qué terco! ¿Sí se da cuenta? Pero qué horrible esa terquedad, hombre. Entonces, si no es Lot, será Eliezer. Si no es Eliezer, será el hijo que tengo con la sirvienta. Y Dios dice, ni Lot, ni Eliezer, ni Ismael. Entonces Abraham, el día que usted deje de hacer las cosas como usted quiere, desde su capricho, desde su obsesión, mirando el reloj, mirando el cronómetro, mirando su cronos, mirando su calculadora, mirando su agendita de notas a cada rato, pues el día que usted ya deje de mirar todo eso, venga y hablamos, porque mis cuentas son otras. El mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer. Digo también a Abraham, mira que no me has dado prole. Mira que no me has dado prole. Y se da cuenta que era riquísimo en ganado, en oro y plata. Pero eso aquí, usted se da cuenta, eso como que no le importaba. O sea, yo soy un viejo. Tengo una edad avanzada, me estoy muriendo. Estoy lleno de plata y no tengo a quién dejársela. Mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. La respuesta de Dios pues a continuación. Pero si quiere que sigamos hablando de esto, que pertenece a la escuela de la oración, oraciones bíblicas, oraciones contextualizadas, oraciones no desde el capricho, no desde la carne, no desde mi terquedad, no desde lo que yo quiero, sino desde lo que Dios quiere, pues seguimos hablando de eso dentro de 8 días. Bendito Dios. Gracias te damos, maravilloso Señor, por tu palabra predicada hoy. Por ayudarnos a vivir, Señor Dios, esta historia de la Biblia. Por ayudarnos a meter dentro de ese contexto y ayudarnos a entenderlo, Señor. Alabado sea tu nombre, bendecido sea tu nombre. Te doy infinitas gracias, mi Dios, por la vida de cada hermano, de cada hermana que se ha conectado. Y por el entendimiento que nos has dado a todos, Señor. Quedan cosas claras. El perjuicio del afán
la bendición de la fe, la terquedad del hombre, el poner las cosas en tus manos. Tu palabra dice que tú concedes las peticiones del corazón, pero no es de la terquedad. Es decir, no es de Génesis 14 y no es de Génesis 16 y no es de la intención que tiene Abraham en Génesis 15 de convertir en heredero suyo a su mayordomo. No es del capricho, sino desde tu promesa. Entrego esta enseñanza en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén y gracias a Dios.